¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras. El día de hoy en cabina, como siempre, quien les habla, Renzo Sánchez, Jorge Rojas, está también en la producción, Fernando Perales, y el día de hoy nos acompaña una vez más el gran ufólogo nacional, Mario Segarra, quien tiene nuevas revelaciones que contarnos. Anteriormente estuvo por acá y nos contó sobre unos expedientes descubiertos recientemente en Perú, en Bolivia y en Chile, que causaron gran revuelo en los últimos meses. Y el día de hoy, pues, nos trae nuevas sorpresas que tienen que ver con el espectro latinoamericano. Estamos hablando de Cuba y de México. Y de México, específicamente. Le damos la bienvenida a Mario Segarra, quien ya está con ustedes en el micrófono. Ya, muchas gracias, Renzo, muchas gracias, Jorge, gracias por esta nueva invitación. Y efectivamente la anterior entrevista que ha salido en YouTube, creo que ya está pasando cerca de las 1500 visitas, o sea que te ha tenido buen rating. Yo creo que esta revelación que hicimos esa vez anterior marcó un antes y un después en la parte ufológica peruana. Por supuesto, trajo muchos cuestionamientos a la manera como la investigación ovni seria se está dando en el país y ha, esto ponderado en la investigación independiente y sobre todo libre de presiones externas e internas. Ustedes dos deben saber que desde que nosotros dimos a conocer esta información, se nos ha cuestionado sobre todo por el hecho de querer que revelemos las fuentes a todo nivel. Y esto por ética y por profesionalidad y por decencia y sobre todo por discreción del tipo de lo que es el trabajo científico y investigativo ufológico, eso no es posible hacerlo. Tampoco es posible hacerlo, acreditar la autenticidad del documento mostrando el original, ya que el original se nos fue mostrado vía cámara digital en su debido momento. Y los documentos todos son reales, o sea, y lo interesante es que yo les prometí que iba a salir más documentos y efectivamente están saliendo documentos. Y esta entrevista que estamos haciendo justo en la semana en que se está produciendo un congreso internacional aparentemente de ufología en nuestro país, en el distrito del Lince, no voy a decir quién es las personas que están presentándose y haciendo, nos trajo también una serie de malas noticias. Ustedes deben saber, estamos ya en noviembre, el 8 de octubre pasado, ustedes ya sabían de la historia del expediente 007, que corresponde al expediente del caso Santa María Huertas de La Joya, ¿no?, de mayo de 1980, en que se persiguió un ovni durante 30 minutos por medio de un avión Sukhoi 22. El comandante Oscar Santamaría lo persiguió hasta la estratosfera y no lo pudo alcanzar. Incluso le disparó 60 tiros, tampoco lo pudo derribar. Entonces, este caso, que había sido negado oficialmente a una expedición de un trámite de transparencia informativa y acceso a la información que hizo ya prácticamente la historia de la desclasificación en Perú, hecha por Mario Segarra y un grupo pequeño de personas, y también gracias con la ayuda de ustedes, logramos completar el circuito administrativo. Pero la respuesta oficial de la Fuerza Aérea fue que no tenían ningún archivo físico. Eso está desde el 22 de septiembre del año pasado. Luego, ya ustedes saben también la parte negra de la historia, que la Fuerza Aérea en secreto y a espaldas de la población peruana le enseñó a un periodista mexicano, Johanan Díaz Vargas, del programa Tercer Milenio, el 10 de diciembre del año 2013, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, una larga entrevista a varios de estos miembros, asesores, consultores de la Fuerza Aérea, que a su vez, aparte de ser investigadores, supuestamente investigadores y asesores externos de la oficina OVNI de la Fuerza Aérea llamada DIFA, Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, ellos enseñaron 7 expedientes al señor mexicano, del 001 al 007. Estos 7 expedientes vendrían a ser los expedientes más importantes de la historia de la Fuerza Aérea, porque van del primero al séptimo. Y el séptimo, curiosamente, era el expediente que se nos había sido negados a nosotros en forma oficial. Por lo tanto, ahí se formó la figura de un legicidio constitucional contra los derechos civiles del ciudadano Mario Segarra y de paso contra los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos peruanos de todas las regiones del Perú. Luego, dicho sea de paso, de conocer este legicidio, la Fuerza Aérea jamás reconoció, del momento en que nosotros en enero del 2014, una fuente confidencial de la misma Fuerza Aérea y probablemente de la misma DINAE, nos envió a nuestra casa un sobre de Manila con 2 fotografías tomadas con celular
de este expediente. Nosotros la dimos a conocer el 21 de enero de este año y al día siguiente se produce en el Facebook el tráiler del programa Tercer Milenio, donde ya no aparecía en fotos sino en video la mesa de trabajo con los 7 expedientes. Siempre fue negado esto por la Fuerza Aérea desde enero hasta, curiosamente, deben saber, el 8 de octubre del mes pasado. ¿Qué sucedió el 8 de octubre del mes pasado? En el programa de Galavisión, que es una subsidiaria de Univisión, dirigido por Jaime Maussan desde Los Ángeles, California, se hace una nueva documentación, un nuevo video de entrevista a la Fuerza Aérea, a estos elementos, y curiosamente en Estados Unidos de habla hispana, la Fuerza Aérea da por, digamos, existido y físicamente en sus archivos existía el expediente 007. Nuevo escándalo de la Fuerza Aérea, pero en territorio extranjero. ¿Por qué la Fuerza Aérea no reconoce durante más de 9 meses un expediente que había sido negado a un ciudadano peruano y lo reconoce en un país extranjero, y sobre todo en Estados Unidos, que es el país que tiene la mayor parte del patrimonio, de la documentación, digamos, de ovnis de Latinoamérica y el resto del mundo en secreto? ¿Por qué habrá sido esa decisión? No lo sabemos, pero ha habido rumores de que en este congreso que está habiendo de esta asociación, vamos a decir A y O, ¿no?, en el cual dicen los rumores de México, que han llegado a nosotros, de que el investigador mexicano va a recibir o está condicionándose la situación para que este señor reciba el expediente 007. Nuevamente, yo advierto, si esto se produce, sería otro legicidio constitucional contra la ley 27.806 de parte de los elementos de la Fuerza Aérea que le den o le sugieran o les ocurriera siquiera la idea de darle ni siquiera la tapa del expediente, ni menos el contenido. ¿Por qué? Porque nuevamente yo quiero decir, y en forma de denuncia pública nacional e internacional, el único autorizado por ley del gobierno constitucional de la República del Perú para abrir los expedientes o ordenar abrirlos es nada más y nada menos que el presidente del Perú, Ollanta Humala Tausa. Es el único autorizado. Entonces, a partir de ahí no hemos escuchado ni Renzo, ni Jorge, ni Mario Segarra al señor Ollanta Humala en estos meses decir: he autorizado la desclasificación de documentos ovnis. Por lo tanto, si no se ha pronunciado el presidente Humala, menos la primera ministra Najara tampoco podría estar autorizada, tampoco menos el ministro de Defensa. Yo me he sentido preocupado porque hace unos meses, en un foro privado, uno de estos elementos de la Fuerza Aérea dijo lo siguiente, que ellos verían por conveniente, o sea, a conveniencia de ellos, a quién desclasificar o cuándo desclasificar, dónde desclasificar y a quién darle la información. Eso me parece comentarios de una ignorancia tremenda de la ley, porque quiere decir que a estos señores, si se están sueltos de huesos, dicen que ellos van a liberar la información cuando les dé la gana y se la van a dar a quien se le dé la gana, es que o ellos se sienten muy seguros de sí mismos o alguien fuera de este país o dentro de este país, de nivel muy alto, los está protegiendo para que puedan hacer ese tipo de desaguisado constitucional. Y es bueno hablarlo antes de que se produzca la situación. Eso es lo que quería decir en principio para comenzar el programa. ¿Por qué no lo podrían hacer con un representante de la ufología en el país? O en el caso de usted o en el caso de otras personas que también trabajan en este tema. Justamente. ¿Por qué tendría que dárselo a un periodista extranjero? ¿Qué es lo que buscan? ¿Que esta noticia rebote a nivel internacional? No podrían hacerlo porque justamente el periodista mexicano hace unos 12 días antes de venir a Perú hizo un especial que se nos pasó justamente a nosotros vía Facebook, donde el señor dice que a raíz de mi investigación que hice en Perú hubo un escándalo de tipo administrativo. Entre la Fuerza Aérea y algunos investigadores ovnis, la Fuerza Aérea peruana. Pero yo, dijo así, yo tuve que cumplir con mi papel de periodista a pesar de todo, que es de informar. Pero, y él, al final, su manera de hablar es como decir, que bueno, de él no es la culpa que los ufólogos que han pedido la desclasificación no vayan a tocar la puerta de la Fuerza Aérea. Ahí, por ejemplo, hay dos cosas muy extrañas de parte del periodista de investigación, el señor Johanan Díaz. Si él dice que él solamente cumplía su labor de periodista, también debe sopesar que él es un extranjero en tierra ajena. Es un señor con un pasaporte que se le da
un número de días para que esté en el país por una visa de trabajo o de estudio o simplemente de turista. Desearía saber cuál es su condición, turismo, estudio o trabajo. Porque, nuevamente, todo investigador, yo por ejemplo, voy a dar el ejemplo, suponga que yo soy peruano, soy investigador OVNI 24 años, tengo 54 años de edad. Yo voy con mi pasaporte y viajo a la Ciudad de México, al país de México, y viajo al Distrito Federal, a la capital mexicana. Y se me ocurre apersonarme a la SEDENA, a la Secretaría de Defensa Nacional, que es el equivalente al Ministerio de Defensa en Perú. Y yo toco la puerta de la SEDENA y le pido al encargado de la vigilancia que quiero hablar con el jefe de la SEDENA, que debe ser un general de alto rango del Ejército de la Fuerza Aérea Mexicana. Y por arte de milagro, me abren todas las puertas y llego hasta la oficina principal del director o general de la SEDENA. Y le digo, yo soy peruano y he venido a que me dé los 5 expedientes más secretos que tiene la Fuerza Aérea Mexicana sobre ovnis. Y por arte del milagro, o de la Virgen de Guadalupe, aunque la estoy metiendo a la Virgen de Guadalupe en una camisa de 11 varas, se le ocurre, se le prende el foco al general de la SEDENA y él me dice, sí, te voy a dar los expedientes. Y me da los 5 expedientes en la mano. Entonces yo salgo de la SEDENA con un cargamento de oro bajo mi brazo y voy a todos los programas de televisión, radio y periódicos de México, de Distrito Federal, a decir, miren, he obtenido una primicia mundial. Yo, un peruano, he obtenido los 5 mejores casos que ha estado negados por la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces la pregunta que yo le hago a los amigos de Revelaciones Sin Fronteras que nos escuchan en todo el Perú y en todo el resto del planeta es, ¿eso es un comportamiento ético, yo siendo investigador? ¿Qué pensarían en ese momento todos los ufólogos mexicanos que han estado desde los años 50 pidiendo información al gobierno y a la Fuerza Aérea Mexicana y no han obtenido hasta la fecha ninguna información sobre ningún caso de México de la Fuerza Aérea Mexicana? Entonces, vuelvo entonces a Perú y le hago la misma pregunta al señor Johanan Díaz Vargas. Él no puede discernir que es un problema entre investigadores y militares peruanos. Él, sin querer, ha sido un actor circunstancial, para más o para menos, y yo diría, bueno, generosamente, digamos, él ha sido una víctima circunstancial que ha estado en el medio de, pero tengamos en cuenta que él ha sido un invitado de honor por la Fuerza Aérea. Ahora hay una persona de la Fuerza Aérea que constantemente todo el día lo está acompañando mañana, tarde y noche, como Reina Maradona, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es ese, justamente. Entonces, ¿qué tanta consideración a un investigador para darle qué? ¿A cuenta de qué? ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta, porque él debería saber que al haberle enseñado a él un extranjero, no me importa si haya sido mexicano, chino, coreano, yugoslavo, chileno o esquimal, no me interesa. A mí me interesa que era un extranjero y ahí la tan mentada seguridad nacional que el presidente Humala me invocó el 7 de octubre del 2013 diciendo yo no le puedo enseñar a usted la información que usted requiere porque está bajo la ley secreta y reservada, bajo la Ley de Seguridad y Defensa Nacional de la Constitución Política del Perú. Pero después descubrimos que ese argumento del presidente Ollanta Humala no se aplicaba para lo que nosotros habíamos pedido. Por lo tanto, nuestra petición seguía siendo válida y por lo tanto, también el presidente Humala nos hizo un favor, porque lo desdijo al ejército de la Fuerza Aérea diciendo, sí hay documentos. Pero Mario, sí. Me pongo a pensar, desde que se reabriera la OIFA, sí. la mayoría de las noticias ligadas al Perú con el fenómeno OVNI han sido rebotes de prensa extranjera. Así es, rebotes. Por lo general, de la BBC. Exacto. ¿No? Y recientemente del mexicano que llegó y que tomó la foto del expediente 0007. Sí. Entonces, ¿qué es lo que busca la OIFA? ¿Quiere buscar un rebote internacional y de una manera, digamos, limpiarse las manos y no tener esa responsabilidad yo pienso, por el tema localista, por el tema nacional? No, porque pienso que hay canales de la Fuerza Aérea para hacer esa actividad. Esa actividad no la hace la DIFA,
el Departamento de Investigación, según el organigrama de la Fuerza Aérea, porque yo he estado trabajando en la Fuerza Aérea entre el 2000 y 2002 con esa misma oficina, cuando recién abrió sus puertas, el organigrama es que la DIRIN, la Dirección de Información, es la que justamente se encarga de la difusión de actividades de la Fuerza Aérea. Porque no salieron noticias de fuentes nacionales directamente. Exactamente. O sea, todos han sido rebotes. Rebotes. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe esta estrategia? O sea, ¿qué cosa es lo que busca la OIFA? Exacto. O en todo caso la FAP, para querer desclasificar este tipo de informaciones y de esta manera. Yo pienso porque que lo oficial sería publicarlas en periódicos nacionales. Estamos hablando del comercio, estamos hablando de algún canal de televisión, ¿no? Claro. Entonces, es algo que no llego a comprender exactamente con... Primero, Renzo, Jorge, quiero decir que todo está de cabeza. O sea, hemos tenido que luchar contra un montón de Goliaths. Nosotros hemos sido siempre el David luchando contra no un Goliath, sino 40 Goliaths. El primer Goliath, la Fuerza Aérea, que ha hecho todo al revés. Ha, roto incluso, al enseñarle a un mexicano, ha roto la principal argumento que se nos dio a nosotros. Nosotros a los peruanos, o al peruano que hizo el primer intento de desclasificación, que le dijo, ese es un asunto de seguridad nacional. Lo dijo el ministro Cateriano. Seguridad nacional. Claro, lo dijo el ministro Cateriano en Argentina. Y vota la información al extranjero. Y le muestran el documento a un extranjero. Y si hiciera un soviético que estaba espiando un ruso que está espiando para Rusia y le hubiera robado la información, ellos no serían proclives a ser procesados por una cuestión administrativa por haber fallado la seguridad nacional al enseñarle a un extranjero. Entonces, no tiene argumentos. O sea, por donde ellos hayan hecho las cosas, no tiene ni pies ni cabeza lo hayan hecho. Yo lo que creo es, si están tan seguros de cada paso que hacen, es o porque sus superiores se lo han permitido, o porque alguien de alto nivel, dentro del gobierno peruano, o más afuera de las fronteras de Perú, les ha dicho que pueden hacer eso cuanto les dé la gana. Pero acá hay una cosa. Dentro de los comentarios que cada uno de estos elementos de la DIFA independientemente han hecho, me he tomado el trabajo de bucear en sus... algo dicen así. Uno de los miembros ha dicho en una radio, vamos a decir en una radio Chacral, Radio Arrabal, no sé, por ahí, por San Juan del Lurigancho, con el perdón de la gente de San Juan del Lurigancho, ha dicho que, por ejemplo, comentarios sobre, bueno, también con un locutor que da pena, que da vergüenza, ¿no? Sí, comandante, tiene usted la razón, no me necesita repetir nada más. Eso no es un locutor, eso y menos es un periodista. Un periodista es el que cuestiona. Y otra cosa, dice, ¿qué sabe el burro de alfajores? No entiendo qué se quiere decir. O por ejemplo, hay gente que se cree curiosos agresivos. No entiendo ese adjetivo calificativo. O dicen, hay gente que también se ha creído los Andrés Avelino Cáceres y los José Abelardo Quiñones de la ufología nacional. Ni mi mamá ni mi papá me han dicho eso. Y no hay en los anales eso. Y otro dice, frenéticos ansiosos, que hacen también falsos abanderados de las leyes de la nación en nombre del pueblo peruano. Solamente cuando haya una multitud frente a la puerta de la DIFA, solamente así haremos caso. Cuando uno solo pide, no hay que hacerle caso. ¿Se trata acaso de una estrategia para desclasificar esa información sin que tenga el carácter oficial del Estado? No, está muy mal. No se puede por ningún... O sea... No, trato de buscar una pregunta, una respuesta, porque yo todo lo me que creo es absurdo desde que comenzó hasta que... Por eso suelto esta idea. ¿No será una manera de soltar la información, dejarle la responsabilidad al periodista extranjero para que lo divulgue, y esto obviamente va a traer un rebote internacional y a nivel local, ¿no? Y de esa manera se limpian las manos y evaden su responsabilidad? No pueden evadirla, porque hay, primero, que antecedentes... Eso obligaría pues que el propio presidente de la República se pronuncie y haga una declaración sobre esto. Yo por eso he querido desde febrero de este año denunciar esto a nivel de todo el periodismo nacional, televisivo y radial. Y lo que hemos encontrado desde nuestra visita con mi señora esposa Jen al comercio, donde ahora descubrimos que el periodista que nos atendió era un periodista de documentales, de medio ambiente o de cuestiones ecológicas. No sabíamos que era de eso. Yo pensé que era un periodista político que se encargaba de la página política. Ni siquiera tampoco era el adecuado.
y todavía nos dijo, vamos a consultar con 4 editores para saber si aprueban esta. Pero yo le digo, esto es una noticia de denuncia nacional y mundial. No, yo no creo que el comercio tenga falta de olfato. Pueden ser ustedes muy jóvenes, pero lo que deben tener siempre es el olfato periodístico por delante y no ceder a presiones externas. Ya está bien, señor. Nunca nos respondió el comercio. Y curiosamente, los otros diarios medianos a pequeños, que ahora sabemos que el comercio tiene la potestad sobre casi el 99%, si no el 100% de los diarios, explica la razón por qué el comercio. Y más aún, una persona que trabaja en el comercio ha averiguado que hay un veto y una censura ya taxativa contra Sixto Paz y contra Mario Segarra como investigador de parte de la directiva del comercio. Quisiéramos saber por qué los directores del comercio tienen un veto y una censura contra un ciudadano peruano con todos sus derechos conculcados. Bueno, o sea, ¿qué quiere decir? Que el comercio solamente atiende a millonarios petroleros y mineros que tienen de $300 millones en sus bancos para arriba, y a un señor investigador que solamente quiere que la ley de la Constitución se cumpla al pie de la letra. No tiene importancia para el comercio. Eso es lo que me da a entender el comercio. Ese es otro absurdo que quisiera que el comercio lo aclare, y todos los demás periódicos. Y las televisoras y los noticieros, por supuesto, también está vetado. Y cuando estamos ahí, nos dicen, no, esto es una denuncia política. ¿Y qué cosa no es político en el Perú? Yo creo que también acá lo que les molestaría, si esto sale en el comercio o en la primera plana en un noticiero, es que también hay operadores políticos que están en el día a día con el tema de López Benesse, de Benedicto Jiménez, de Martín Belaún del Ocio, y no les gustaría que un tema como este se les ponga por encima. Claro. Pero es suficiente este tema para ser el tema del año político. Ya es un tema político. ¿Por qué? Hace 3-4 horas nos han entrevistado en Santiago de Chile, una radio, por primera vez en toda nuestra historia de ufólogos, y se han quedado, como ustedes dicen, escandalizados, asombrados, y no comprenden tanto comportamiento absurdo de estos estamentos del gobierno. Y acá viene lo extraño, de investigadores locales que no pasan de los 28 años agrupados en una asociación peruana de ufólogos, que no se han dignado, a pesar de cada uno de ellos decir en secreto, individualmente a mi persona, que es la mejor investigación de los últimos 30 o 40 años en el tema ufológico. Es el mayor descubrimiento de la historia ufológica del Perú. Y aún así, su jefe y fundador, dueño de un programa radial en una radio de la capital de Lima, no ha tenido la consideración ni siquiera de invitarme como invitado especial. Entonces, ¿eso es marginación? Probablemente que sí. Y el otro caso, este congreso, que lo organiza una gente que es más que nada de un grupo medio religioso, ufológico, ambas cosas, o 3 cosas en una, no sé. No, ni siquiera ha considerado mencionarlo. No sabemos, ni siquiera su radio, que tienen una radio oficial, que está en Miraflores. Yo he llamado 3 veces a esta persona que dirige la radio y me dice, no le interesa el tema, no es importante. Entonces acá, yo digo, acá, ¿cuál es el mínimo común denominador del comportamiento absurdo de esta gente? Los ufólogos y los contactados, agrupados, defendiendo ¿a quién? Al tener esa actitud conmigo de negativismo, ¿quién sale beneficiado? La Fuerza Aérea, pero también al no querer discutir el contenido. Exacto, y al no querer discutir, al decir tantos ambos, queremos acreditar estos documentos para recién leer el contenido. Entonces, ¿a quién le conviene que no lean el contenido? No le conviene a la Fuerza Aérea y tampoco le conviene al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, hay 2 actores, un actor de fuera que está siendo beneficiado por peruanos, y un actor de dentro que está haciendo las cosas totalmente al revés. Se ha puesto los zapatos al revés, se ha puesto el calzoncillo al revés, se ha puesto el BBD al revés y se ha puesto el suspensor al revés. Entonces, acá alguien tiene que lanzar la voz y decir, oiga, las cosas se están haciendo mal en el Perú. Claro, con razón hay centralitas, con razón hay López Meneses, o sea, un asesor, ¿no? O sea, quiere decir que la sombra del ex asesor que está en la base naval, que es en el de facto un agente de la CIA, sigue controlando las cuestiones políticas en el Perú. Eso me llevaría a pensar. Y quién sabe que este tema, que ya es caliente, que es una papa caliente que va a reventar en cualquier momento, esto ya las autoridades del gobierno actual, yo creo que la primera ministra y el presidente Renzo Jorge,
ya, y señores del Perú y señoras del Perú, ya deberían haberse pronunciado. Inclusive, yo diría que esto daría hasta el pie que yo quisiera tener una audiencia privada con el presidente Humala, de no importa, de 10, 15 minutos, en 10, 15 minutos le doy un dossier, un ayuda de memorias de todo lo que pasó. Y lo que le diría es simplemente, señor presidente Humala, ¿sabe qué? Ponga el orden. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es el orden constitucional para desclasificar? Al decir la Fuerza Aérea que ellos verán cuando quieren, donde quieren y a quién se lo dan, están rompiendo la ley de la Constitución política. Su misma seguridad nacional ya la rompieron una vez. Rompieron la ley 27.806 contra Mario Segarra. Ahora entiendo por qué ese señor hablan de frenéticos ansiosos. Claro, ataca a la persona, pero no a los argumentos de la persona. Típico de la psicología básica, ¿no? A mí me pareció extraño de que, bueno, sí, ya se han, hace 2 o 3 semanas hubo un congreso ufológico y ahora también hay otro congreso, creo en esta semana. Claro, bueno, claro. Y no te hayan de repente invitado. Pregúntate por qué. Sabiendo que tienes unos documentos exclusivos, ¿no? Que de repente en otros países ya hubiera sido noticia nacional, ¿no? Estaría, yo creo, y como me dijeron los señores chilenos, yo estaría invitado, yo creo que el día de mañana al programa de Salfate, a todos los programas de matutinos y nocturnos de la noche de las televisoras chilenas privada y estatal. Prácticamente, incluso hasta para hacer un documental. Entonces yo pienso, la gente se pregunta no solamente en Chile, sino en Uruguay, en España, donde también en España se han dado cuenta de lo absurdo del comportamiento de los elementos del gobierno peruano, de la Fuerza Aérea y de los investigadores jóvenes y de estos contactados, grupo de contactados, y que incluso allá están presentando hasta familiares de estos personajes como futuros ufólogos del Perú. O sea, estamos llegando al absurdo de los absurdos. Entonces, y en History Channel, curiosamente esta gente, cuando sale en History Channel en Discovery, dicen, ojo, sí, hay extraterrestres, sí, hay contactos extraterrestres, sí, hay posibilidad de vida de todos estos planetas. Cuando vienen acá a Perú, ¿qué dicen en los periódicos y radio y televisión? Todo el asunto de la creencia de los ovnis es un tema mitológico andino de las fuentes antiguas de los preincas e incas. Y el asunto va que nosotros creamos los extraterrestres en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ponen videos de Goku, de la Linterna Verde, de la Mujer Maravilla, del Hombre Par, de Bob Esponja y no sé qué otras cosas más. Oye, la verdad que, y son gente que trabaja en la Fuerza Aérea. Entonces yo digo, ¿quién está haciendo más ridículo ese absurdo? Yo, entonces, como decía mi abuelo, yo en este circo ya me cansé de ver a los payasos. Yo quiero hablar con el dueño del circo y que el dueño del circo me ponga las cosas en claro. Y el dueño del circo es el presidente Humala. Y una consulta, sí. Estos documentos que tú has ya casi un año ya que has comenzado a desclasificar o bueno, mostrar públicamente, ¿alguna institución militar te ha negado, o sea, lo ha negado? O sea, te ha dicho, no, esos son falsos, esos son... los que revelé. Sí. No han dicho nada, porque yo como me dijeron en la semana pasada en un programa de España, me preguntaron, ¿y usted ha recibido alguna amenaza, digamos, amenaza velada por teléfono, por internet, o le han bloqueado? Sí, bueno, he tenido muchos bloqueos del internet, he tenido muchos virus que se han metido, probablemente están rastreando. Ojo, tengo noticias de que justamente parece que hay gente que quiere saber quién es la Patriota o la Patriot, y de repente también querrán saber quién es la identidad del señor X y del señor Infinito. Bueno, van a tener que trabajar mucho porque no van a saberlo fácilmente. Estamos tan bien encriptados que en realidad no saben quién es esta persona. Y esta persona tiene también sus muros personales en su computadora para evitar que cualquier hacker, por más hábil, más Snowden que sea, él a los 10 segundos ya sabe quién es y de qué país está queriendo entrar. Y es curioso que ahora los ufólogos, en vez de discutir conmigo en una mesa de trabajo el contenido de los documentos, estén ahora buscando la identidad del Patriota. ¿Para qué? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Porque quieren que el Patriota les dé la información a ellos? El Patriota tiene la orden de solamente darme la información a mí, a Mario Segarra. ¿Por qué? En compensación, según ellos me dijeron, por todo lo que está el abuso de autoridad que está haciendo el gobierno peruano y los ufólogos locales y los contactados contra Mario Segarra. Esa es la razón, y sobre todo para mostrar a la luz que el gobierno no ha dicho la verdad en cuanto al tema OVNI en el Perú.
Y ya es tiempo de que se ponga orden y se diga la verdad en torno a este tema, definitivamente. ¿Qué sucede con estos ufólogos? ¿Por qué lo cuestionan? ¿Por qué quieren averiguar sus fuentes? ¿Qué es lo que pasa? No sabemos su comportamiento, Renzo, Jorge. O sea, es extraño que se dediquen ahora con mucho ahínco a querer y averiguar la identidad. ¿Por qué? Eso no es un trabajo ufológico, eso es un trabajo de espionaje. Entonces, cuidado. Eso quiere decir, entonces, es curioso, que ¿por qué se catapultan carreras de ufólogos tan jóvenes? En un momento de 1 año a 2 años nadie sabía quiénes eran y ahora están recibiendo subvenciones de varios países, están viajando ya a Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, ya están viajando a Brasil, a México. Y a Mario Segarra se le deja en la estacada, o sea, no es un trato igualitario. Yo creo que con mis 24 años de trabajo, el próximo año cumplo bodas de plata y las voy a cumplir bien, ¿no? Yo pienso que acá hay no es una cuestión de celos y envidia, es una cuestión de, digamos, querer saber por qué me lo dieron a mí. Y hace poco en una radio dijeron así algún comentario, ¿no? De que soy un ingenuo. Yo no soy un ingenuo porque ya he averiguado que esta información es real, es muy real, es verdadera y no está ni siquiera en los sites en Norteamérica de documentos desclasificados. Hemos probado que el de Uruguay no estaba, o estaba sí, pero borrado, la mitad en tinta negra. Nosotros hemos mostrado el documento clarito, completo, despejadito, sin tinta negra. Eso indica que la persona lo fotocopió de la fuente original sin censurar, ¿correcto? El de Chile igual. El de Bolivia, de los 2 casos de Bolivia, que hay que desarrollarlo un poquito más porque son 2 casos, la señora ufóloga argentina Simondini me dijo que era el caso del ovni de Tarija. Falso, señora Simondini. El caso de Tarija era del 1977. El caso de los ovnis que cayeron eran del 16 y 19 de agosto de 1979, 2 años después, y en Santa Cruz de la Sierra, muy dentro, no en la frontera entre Argentina y Bolivia. Ese caso inclusive salió, creo que hasta en History Channel, creo. En History Channel, claro, en Infinito. En la frontera de Bolivia con Argentina. Y solamente eran testimonios orales. Y ahí nunca se mostró ningún documento oficial. En cambio, nosotros tenemos el mérito de haber mostrado 2 documentos del Departamento de Estado, con incluso el nombre y apellido de un coronel, Ariel Coca, que fue el informante de la Academia de la Fuerza Aérea Boliviana a la Embajada de Estados Unidos. Y salía ahí lo que justamente muchos ufólogos decían. 3 días después, el 19, se entregaba a la embajada 2 rollos fotográficos y 2 rollos de película de 16 milímetros de los 2 objetos caídos. Y ahora, bueno, está. Y ahora nos trae otras novedades, sí, otra noticia bombas. Bombas, o sea, primicia mire, mundial. Le digo, el señor Díaz me dijo el día de ayer que él estaba dispuesto a que yo lo entrevistara, porque íbamos a hacer una entrevista mutua. Una yo, otra él. Pero a cambio de aclarar las cosas sobre la desclasificación. Y otra, yo le prometí estos documentos que ahora voy a mostrar, de México. Bueno, Johanan, te la perdiste. Tú quisiste, te dejaste influir por la gente de acá negativa, de Perú. Bueno, es tu decisión, tú no vas a ser el que va a mostrar los documentos. Y ojo, esto va a estar con sello de agua, que va a decir Mario Segarra Investigaciones, si alguna vez lo vas a querer tener en tus manos. Pero así como tú quieres llevarte uno de Perú, yo me voy a llevar acá 2 de México con mis amigos Renzo y Jorge y para todos los peruanos. Mira, el primer caso es del abril de oficina del asesor legal de la Embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México. Ahí está. Abril 5 de 1949, ninguno de nosotros había nacido. Acabando la Segunda Guerra Mundial. A 2 años de Roswell. Época de posguerra, Guerra Fría. Del director del FBI, Edgar Hoover, de la asesoría legal de la embajada a no sé cuánto. No, era al director del FBI de no sé quién, de la oficina legal, sobre el tema Flying Disc, discos voladores en México. Dice, la referencia está hecha de la carta número 38, serie de 1949, datada el marzo 25 de 1949, advirtiendo o avisando de la copia de un memorándum del Departamento de la Fuerza Aérea, datado del 15 de febrero del 49 y titulado Aeronaves no convencionales, que está
digamos, está anexada al buró y ha sido dirigida a esta oficina con órdenes de que todos los agentes asignados en México City, o sea, todos los agentes del FBI asignados en la Ciudad de México, en la oficina de la embajada, deberán informar cualquier tipo de información a la Fuerza Aérea sobre este problema. Es decir, ¿podemos mostrarlo en la cámara? por supuesto, puedes mostrarlo sin ningún problema. Por primera vez en la historia de México, A ver. por primera vez en la historia de Perú, un documento desclasificado de que México. concierne a un objeto volador en México. Año 1949. 49, así es, así es. Y entonces, ¿qué decía en esencia? Está la firma. Que el FBI mandaba a sus agentes dentro de la embajada y que estaban localizados en México City o Ciudad de México, Distrito Federal, a que informaran en sus localidades, porque seguramente era un agente del FBI por cada localidad de México, informaran totalmente al FBI, directamente a Hoover, sobre observaciones de discos voladores en México. No lo tiene ni Maussan esto, pero lo tiene Renzo, lo tiene Jorge y lo tiene Mario. O sea, ya que nos hablan tanto de que el mexicano se quiere llevar el documento de Perú, acá nosotros estamos llevando la de México. Así querían, así es el juego, pues, ¿no? Como dicen, me metes un cabezazo, yo te meto dos. Así es la cosa. Como los chalacos, pues, ¿no es cierto? Dice, sigue la página. Mayo 4 de 1949, de la Oficina Legal de la Embajada de Estados Unidos en México City, Distrito Federal, del director del FBI. O tema, discos voladores. La referencia está hecha de su carta datada del 5 de abril del 49, captada, en el cual usted ha requerido una copia, o sea, ha querido una copia del memorándum de la Fuerza Aérea mencionado en la carta anterior, ¿no es cierto? Datada el 25 de marzo del 49. En respuesta, está, digamos, comprendido, este panfleto que está, digamos, anexado sobre aeronaves no convencionales y ha sido derivado del Departamento de la Fuerza Aérea bajo la fecha del 15 de febrero del 49 y en la cual la referencia está hecha en la carta anterior. Es decir, refuerza con esta carta segunda la orden dada por el director del FBI a todos sus agentes federales en la Ciudad de México. Es decir, Hoover dijo, todos a partir del año 49 me van a observar en cada región de México toda observación sobre objetos voladores no identificados y me van a informar a mí directamente, por teléfono o por escrito. O sea, esto es nuevo. O sea, quiere decir que el FBI desde el año 49 ya mandaba a agentes federales a tomar nota de observaciones ovnis en México. Y puede ser que haya habido en Perú algo parecido desde ese año. Claro. Porque el documento más antiguo del ejército peruano es del año 42. Yo creo que ya estaba el FBI también en Perú haciendo esas cosas. Y acá, bueno, hay una tercera hoja final que es algo así como un informe en cuadrito donde dice un coronel Martin, o sea, seguramente un coronel que trabajaba en la Embajada Americana, RM4E 1075, dice, escrito a mano, dice, como a su, digamos, reciente respuesta, le mando 50 copias del requerimiento de la inteligencia del aire y ha sido derivado y transmitido hacia el FBI. O sea, han habido 50 copias para los 50 agentes derivados en la Ciudad de México. O sea, de la Fuerza Aérea, del FBI, a los agentes de la Ciudad de México en la Embajada Norteamericana. ¿Qué les parece? Una buena primicia o no? Interesante. Y del año 1949. Anteriormente, los documentos que les enseñé eran de los 60. Sí, pues. Esto es del año 49, mucho más antiguo. ¿No es cierto? ¿Podríamos estar hablando del primer caso de ovni registrado en México? Podría ser. O del comienzo de las órdenes de investigación. Al menos. Y esto sí nos tiene un poquito más intrigados. Este otro documento, un memorándum del Departamento de Estado, del director del FBI, a la alegación también de México City, tiene un código secreto, dice 105-5844, y dice, toda la información contenida dentro está no clasificada, excepto solamente para observarlo por el personal. Y por eso lo tachan prácticamente todo en tinta negra, ¿no? Procedente del exterior, y acá dice
a ver, dice sección San Antonio, México, San Antonio, Texas, que es dentro de la frontera de México, y dice, tiene sellos, dice, y acá dice clasificado por fecha 11-12 del año 91, dice, o sea, bueno, esto fue clasificado el año 91 y todavía está como secreto. Y es algo que ocurrió en San Antonio. Y acá vamos a ver la otra respuesta para seguir haciendo el seguimiento. Es un documento casi totalmente tachado en tinta negra, debe ser muy importante. Este está con la fecha del 67, creo, de 67. ¿no? 67. De 67. Esto es posterior a este caso del 49. Y acá dice es el procedimiento del FBI para deletear la información, o sea, para borrar la información por cuestiones de seguridad. Y acá están las secciones. Ha marcado la sección B1 y ha marcado solamente la sección 552 B1. Dice, ¿por qué se borra? Los borramientos o tachaduras serán hechas con las excepciones indicadas debajo con el material que no puede ser disponible para la gente. Entonces, material, sección 52, B1, dice. La información solamente, dice, no habrá referencia del tema que usted requiera. Dice, información debe ser compartimentada solamente después de una tercera persona. Dice, su nombre estará solamente puesto solamente el título, o sea, el nombre de la persona, no el apellido. Los documentos originados de otra agencia del gobierno, estos documentos serán referidos a las agencias para su revisión y su directa respuesta. Las páginas contienen información, digamos, preparada por otras agencias de gobierno. Usted deberá avisar al FBI de la, digamos, posibilidad de abrir esta información siguiendo las consultas de otras agencias. Las páginas, digamos, la siguiente numeración está usada para referencia de estas páginas. Entonces ponen 62, 83, 894, 458, página 2 y 3. ¿Este de qué año es? Bueno, este también es de la misma. Creo que acá, ¿no? 58. 8, ¿no? 58. Año 1958. Y acá también, y es la última parte, dice México 105, 58, 44, dice, no hay información de que se ha localizado en los índices, o en los índices, que dice, en los tomos de la Ciudad de México para identificar este tema. Digamos, la oficina externa está, digamos, viendo la información del Buró de San Antonio. O sea, acá pasó algo en San Antonio, México. Pero ha debido ser algo recontra extremo para haberlo tapado de esa manera. Ajá. Esto, o sea, habría que buscar... Pero tiene que haber una información abierta de eso. Yo tengo referencia, Renzo Jorge, de un caso de un estrellamiento ovni en San Antonio en los 50s. No sé si se referirán al mismo de repente, caso. Puede ser. Y tú sabes lo que el hecho de cuando es información compartimentada... Y no se trata de un simple avistamiento. No se trata. Algo pasó ahí. Algo ha sucedido y por eso lo han tachado todo en tinta negra. Esos son los dos. Y acá viene la última bomba, que es, esto sí no lo tiene. Observación ovni en la base de la naval de Guantánamo, Cuba, de los Estados Unidos. Eso sí esto no lo tiene ni Tercer Milenio. Es una sola hoja, no clasificado. No clasificado, no se dice desclasificado, dice. Country, país Cuba. Tema, objeto volador no identificado. Fecha 10 de agosto de 1964. Yo tenía 4 años en ese tiempo, ¿no? En plena época de la crisis de los misiles. Sí, 2 años después de la crisis de los misiles. Lugar del suceso, United States Naval Base Guantánamo, Cuba. Dice evaluación P3, debe ser el nivel de inteligencia. Dice la fuente, el USS, o sea, dentro de una nave llamado USS Barry, DO-933. Dice el reporte. Este reporte describe el avistamiento de un ovni. La posibilidad existe de que pueda también tratarse de un satélite, puede estar indicado en la referencia A, pero dice después otras cosas interesantes. Dice, la referencia ha reportado que podría haber sido el satélite Cosmos 23 cayendo en varios fragmentos por su posible avistamiento, pero dice, no es probable, porque hay un reporte de un avistamiento que el ovni fue avistado a las 11 de la noche, 00, 28 segundos, por numerosos personal a bordo de la nave USS Barry, en el área de la base Guantánamo y otras zonas aledañas a la base naval. El objeto fue avistado desde el norte de la base de Guantánamo
aproximadamente 60 grados sobre el horizonte y en un curso de 130 grados hacia el noreste. El objeto estaba, digamos, brillando bastante y emitía como algo parecido como una espiral de vapor o un humo de vapor en forma de espiral. Eso no lo hace un satélite ni tampoco un meteorito. Si un meteorito cae en forma oblicua y deja una estela rectilínea. En cambio acá una espiral es imposible. Dice el otro tema de Guantánamo. Dice los soldados a bordo del USS Barry y de la USS La Salle, que es otra nave, dice han tratado de obtener fotografías Kodachrome del suceso. Ajá. A este respecto, los attachments, o sea, los artículos 1 y 2, dice que se están desarrollando la información. Entonces parece, sí, acá dice, check roll, 35 milímetros Kodachrome color film, 36 exposiciones. Y 36 también fotos. 36 fotos. Y acá también color film de 16 milímetros. No, 10 fotos a color. Se recibieron 10 fotos a color del suceso y también las fotos fueron directamente enviadas a la Agencia de Inteligencia de Defensa. O sea, esta noticia sí es bastante... Esa no se sabe. Es la primera vez. Es la primera vez que escucho yo un caso en Cuba. Parecía que no hay casos en Cuba. Ese país me curiosamente, el señor, el amigo... Revelaciones sin fronteras. Así es. El primer caso de Cuba, quizás del mundo. Mira, y en la base militar de Guantánamo. Y en la base militar de Guantánamo. O sea, quiere decir entonces que los casos siguen llevando como pan caliente. Entonces, acá tiene que reventar una cosa. Estos señores Patriot, ¿cómo se llama? Mr. X y Mr. Infinito, están haciendo una labor no solamente a favor de Perú, sino a favor de la ufología mundial. Porque el que un ufólogo mexicano me desprecie, o sea, una entrevista, porque teníamos preparado incluso hasta un set con televisión, o sea, un set de televisión particular de un amigo acá en la avenida Fawcett, para justamente entrevistarlo con pantalla verde. Y le dábamos como caramelo adicional estos dos expedientes. Y el día miércoles se ha dignado no llamarnos, incluso ha puesto su Skype como ausente, desde las 8 de la mañana hasta hoy día jueves que estamos hablando. Me he tomado la libertad de volverle a escribir, porque le digo, si quieres esta exclusiva, allá tú. Pero no me ha llamado. Probablemente ha sido influido por la Fuerza Aérea o por la gente de esta asociación para no hacerme caso. Pero bueno, se perdió la oportunidad y él habló hace una semana en su programa de Tercer Milenio sobre casos de ovnis en Cuba, solamente testimonios orales. Pero ahora hay un documento. Yohanan, te la perdiste. Revelaciones sin Fronteras tiene la primicia. Bueno, ¿qué les parece? Bastante impactante. Noticias que no son tan habituales por el caso de México, el caso de Cuba principalmente, ¿no? Así es, de Cuba. Y así como debe haber muchísimos más. Yo escuché hace unos 7 años a 2 cubanos, pero que eran contactados en una casa de Pueblo Libre. Me invitaron, una persona que era del Grupo Rama, parece del Grupo Rama de Cuba, que en ese tiempo tenían que estar un poquito así clandestinos por las cuestiones de estas políticas. Pero me dijeron que sí, tenían perfecto conocimiento por familiares que eran militares, que había muchos avistamientos grabados por militares y soldados y navales y Fuerza Aérea cubana. Que había muchos casos, pero que hasta ahora, quizás por orden de Fidel Castro, no ha salido a la luz. Siempre ha sido hermético. Claro, porque también Cuba tiene el hermetismo socialista de la ex Unión Soviética, que es un estado estalinista, ¿no? Bueno, no estalinista, sino castrista, pero que tiene similes con el estalinismo, ¿no? En cuanto al control de la información. Y Yohanan Díaz Vargas hizo un especial sobre Cuba y yo le dije que probablemente nos iba a llegar algo de Cuba. Bueno, no lo tomó en cuenta y acá está en Revelaciones sin Fronteras, programa radial peruano para todo el Perú y para todo el planeta. Ya ustedes han sacado la primicia nacional y mundial. Hay bastante información rica en este tema, sí. Por lo que veo, ¿no? Y también por lo que vi, he escuchado, he leído los avistamientos que hacen en este caso las fuerzas aéreas, pero hay casos muy interesantes y de repente hasta más interesantes en las fuerzas navales, ¿no? En la Marina del Perú
¿no? En la marina de otros países. Yo te cuento, mi hermano a veces yo le he preguntado por qué él es marino y sí, me dice unas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, no, o sea, no tomo muy en serio este tema, pero ya me suelta unas cositas que yo digo, bueno, sí, hay algo. Sé cosas interesantes hay en algo. el mar, ¿no? Sí, y justamente hasta ahorita la último tema en cuanto a la desclasificación del Perú que se nos quedó en duda, y hasta ahora es por qué la Marina de Guerra no nos respondió ni siquiera ni sí ni no, simplemente no nos hizo caso. Ellos también, la Marina de Guerra, debería habernos mandado por lo menos una carta diciendo, señor Mario Segarra, no tenemos información al respecto, como la Fuerza Aérea del Ejército, y hubiéramos completado la trilogía. Pero después, así como tú me has contado este caso de tus parientes, yo he conversado con un amigo periodista de la ANP que me ha entrevistado y me ha dicho que su padre le ha confirmado que las fuerzas navales en el Perú tienen desde hace muchas décadas una oficina secreta que nunca ha sido dada a la luz pública sobre investigaciones de OSNIs, objetos submarinos notificados, en el mar del Perú, pero que curiosamente, y eso me lo dijo también off the record, la información que recogen no la mandan al gobierno de Perú, si no fuera. Y ahí está la pregunta, ¿por qué? Hay una legislación al respecto del Ministerio de Defensa sobre infracciones al Código de Seguridad Nacional. Entonces, acá yo digo, ¿quién manda en este país? O sea, estamos descubriendo una tapadera, una caja de Pandora verdaderamente en el tema ufológico. Entonces, si, como dije en un programa argentino hace una semana, de repente vamos a un día a agarrar a toda esta gente, ufólogos, contactados, no sé, como diría en la época pues la ciudad de los perros, sáquense todo la camisa y el polo y el BBD. De repente encontramos que todos tienen el polo de Superman debajo de su ropa, ¿no? Entonces, cuidado, o sea, si vamos a seguir insistiendo y punzando, vamos a encontrar de repente, no carnecita, sino lomo y del bueno y del fino. O sea, yo les digo, entonces, hemos hecho sin creer, hemos creado una pica en Flandes. Un nivel como este, en la ufología mundial, solamente me dicen que lo han hecho gente, humildemente lo digo, equivalente a Richard Dolan, que es un investigador norteamericano que todos deberían también leer. Sus libros no llegan a Perú, solamente están, hay videos de él, sus libros están equivalentes entre 15 y 20 dólares. Es muy bueno porque él ha trabajado todo lo que es documentos del gobierno norteamericano. Él creo que ha sido trabajador de la NASA. No, es Richard Dolan. El trabajador de la NASA es Richard Hoagland. Hoagland es también muy interesante porque justamente sobre este caso voy a hablar de los ovnis y los astronautas, que es otro tema fascinante, donde el gobierno americano miente, y sobre todo la NASA. Ya apareció una noticia hace poco de que la agencia china espacial va a demandar a la NASA por fraude público durante décadas, porque dice que va a mostrar fotografías y videos de construcciones artificiales en la Luna que habían sido ocultadas por la Unión Soviética, Rusia ahora, y por Estados Unidos de Norteamérica. En el lado oscuro. Y se pueden corroborar si es que uno entra a Google. Sí. Google Moon. Sí. Uno puede hacer la exploración con el cursor y va a encontrar espacios que están tapados por filtros. Claro. Pero se notan así claramente que hay unos filtros ahí. Claro. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren tapar? Hay algo, de todas maneras. Hay unos puntos ciegos, ¿no? Que se ven ahí. Hay algo. Y, o sea, yo pienso que, por ejemplo, desde ese incidente de un investigador de la conspiración de la Luna, que le puso en la Biblia en la mano a Neil Armstrong y le dijo, si usted viajó a la Luna, ¿no? Y ocultó cosas, júreme que no la ha ocultado acá, sobre la Biblia. Por supuesto, Neil Armstrong no quiso jurar. Neil Armstrong ha sido le tiró un puñete, sí. Él ha sido uno de los astronautas que desde que regresó de la Luna ya no dio nunca más una entrevista. Sí, pues. Nunca más. O sea, se metió a ser profesor de matemáticas en no sé qué universidad y ahí terminó sus Al poco días. Tiempo se retiró de la NASA, de la carrera astronáutica. Casi todos se fueron. Solamente creo que Aldrin Aldrin, que ha sido el único de la misión Apolo 11, que en un programa de Science Channel, que es una derivación de Discovery Channel, habló de que le fueron seguidos en los últimos 15 minutos de vuelo hacia la Luna por un cilindro de color verde y que, bueno, no sabían qué era, no era el propulsor que decían que de una de las partes de las fases del Apolo 11 que había sido ya dejado 60 millas atrás, no, definitivamente era un objeto con control inteligente y que
emitía una luminiscencia verde. Bueno, yo lo que voy a mostrar mañana en la conferencia que voy a dar, porque voy a dar una conferencia titulada Contactos extraterrestres o contactos entre los ovnis y los astronautas, voy a mostrar toda la historia de los años 50, porque ¿quién arranca la carrera espacial? No es los Estados Unidos, es la Unión Soviética. Claro. La Unión Soviética, ustedes saben, mandó hasta unas 5 misiones Lunik a la Luna, previas, porque también Unión Soviética quería mandar una misión de alunizaje. Vamos a hablar de esa supuesta misión de alunizaje que dice que sí encontró algo, pero que murió un cosmonauta ahí y otro regresó y fue internado en un manicomio. Y después un científico que estuvo en el programa secreto de alunizaje de la ex Unión Soviética se fugó a Francia con su hijo y su esposa y ahí contó a un periódico francés que sí había habido vida en la Luna. Ellos fueron a descender en el lado oculto de la Luna que no se ve. Y justamente de la década de los 50 ya los Luniks habían fotografiado, y voy a mostrar las fotografías quizás por primera vez para la sociedad peruana, ufológica peruana, estas urnas, pirámides, obeliscos, bustos en forma de artificiales, ¿no? Que habían sido ya de los 50 ya detallados por la ex Unión Soviética. Los científicos de la Unión Soviética ya habían incluso llegado hasta el año 58, 59, Renzo Jorge, de que la Luna era un satélite hueco y artificial. Porque cuando el Apolo lanza cargas nucleares tácticas, dicen para estudiar, ¿no?, la sismología de la Luna, era mentira, porque era en realidad para destruir la evidencia de construcciones externas. Dice de que la Luna vibró durante 14 horas. Los científicos soviéticos dijeron, es imposible que un cuerpo totalmente de toda su circunferencia vibre durante más de 14 horas. Solo sí es hueco. Y por dentro han deducido que es un satélite artificial hueco, como tipo la Estrella de la Muerte, de la Guerra de las Galaxias, y que dentro hay una vida extraterrestre, intraterrestre. Y eso fue corroborado en parte por una contactada llamada Janina Bertoli Castañeto, que en el año 78 hace un viaje astral a la Luna. Un viaje astral es un viaje de tipo así, digamos tipo espiritual, en que el cuerpo etérico, el alma viaja, ¿no?, con el cordón de plata. Esto fue inducido por un médico francés y ella dice que entró por un cráter y vio ciudades subterráneas dentro de la Luna. Y dicen que después le comunicaron, estos seres que se comunicaron con ella, que todos los astros y cuerpos del, ¿cómo se llama?, del sistema solar están huecos y tienen vida en su interior, inclusive el Sol. Hay un libro, que se llama La Tierra Hueca, que más o menos da esta teoría del Elías, el famoso Rodolfo Elías. Elías Pomareda. Sí, muy interesante libro. Creo que ya falleció porque yo tenía pensado buscarlo. Yo lo vi en el año 2000 al señor, era una persona ya de edad avanzada. ¿Peruano? Creo que peruano, arquitecto, si no me equivoco. Lo bueno es que él era muy amigo de Héctor Delgado Parker, el Delgado Parker que fue secuestrado por los, no por los los guerrilleros ¿no?, del MRTA, y justamente creo que Héctor Delgado era muy creyente en estos temas. Fue, yo creo, el último gran libro de la parte ufológica, mística, paranormal que se escribió en la década de los 80s. El último gran libro, ¿no? Yo lo he leído y sí, muy bien, bueno. Muy bien escrito, tiene cierta base científica, muy interesante. Muy interesante. Y mira, y algo curioso, antes que me olvide, las personas que cuando ven la Luna ven que siempre parece que no girara, siempre da la misma cara, en realidad la Luna gira. Gira, claro. Gira exactamente la misma tiempo de rotación que la Tierra. Por eso algo muy extraño, al menos en nuestro sistema solar, porque no sucede lo mismo con otros planetas y sus satélites. Claro. O sea, giran diferentes en rotación. Solamente acá en la Luna con la Tierra es exactamente igual. O sea, un poco extraño, ¿no? Entonces, como te digo, inclusive vamos a mostrar que las verdaderas fotografías de Marte que tienen atmósfera, o sea, se ha intentado engañar a la población diciendo que Marte no tiene atmósfera, y Marte sí tiene amaneceres, tiene atardeceres, casi igual que un paisaje terrestre. Esa última foto que ha mandado el Curiosity, esa sonda, ¿no? Vamos a mostrar parte de eso. En realidad parece que fuera un desierto de acá de la Tierra. De acá, el desierto de Atacama, el desierto de Arizona, el desierto del Valle de la Muerte. Pero, y se ve que tiene atmósfera en realidad. Y en realidad hay muchos objetos demasiado extraños
mangueras que entran y salen de cráteres, riachuelos, fotografías donde se ven hasta lagos. Como hasta Geyser también. Geyser, ¿no? Que ha sido cortado, sí. Bosques, extrañas criaturas. O sea, yo digo, la NASA, como decía JJ Benítez, y yo le doy, creo, la razón, es hasta ahorita ha demostrado ser la partida más grande de mentirosos de la historia. Teniendo en cuenta que tiene un pasado de nazi, porque casi todos sus fundadores de la NASA, comenzando por Wernher von Braun, hasta el último, ha sido nazis. Y justamente, ahí vemos, ¿no? Vamos a mostrar en esta conferencia que digo que los invito a todos el día de mañana, viernes, a esta conferencia. Vamos a mostrar justamente toda esta evidencia, digamos, fílmica y fotográfica para todo el... Entonces, como digo, como te digo, Renzo, Jorge, bueno, yo creo que esta investigación, esta segunda revelación de expedientes, que no va a ser la segunda ni la última, va a haber más, yo pienso que ya marca una pauta a nivel de Sudamérica de que esos verdaderamente fuentes confidenciales dicen la verdad. Porque hemos enseñado algo que ni siquiera en Cuba se ha enseñado, que es el primer expediente del Departamento de Estado sobre un ovni observado en la base de Guantánamo, y 2 expedientes de México que no los tiene ni Tercer Milenio, y ni siquiera de repente el gobierno mexicano, o sí los tiene, pero están ocultos en alguna parte, ¿no? Entonces, yo digo, así como hay personas de México que dicen que quieren lanzar un bombazo de ufológico nacional de Perú este fin de semana, y yo vuelvo a advertirles, ese tal bombazo les va a reventar en la cara constitucionalmente y legalmente. Inclusive, voy un poquito más allá, la persona extranjera que reciba este documento, cualquier ciudadano lo puede denunciar, y para una próxima oportunidad el gobierno e inmigraciones estaría facultado para impedir el ingreso por haber revelado un documento de seguridad nacional. Y también hay otra denuncia que quiero hacer. Dicen que va a haber un congreso de fin de mes en Foz de Iguazú, en Brasil. El señor Ademar Guevaer, que ha minimizado estos descubrimientos diciendo que no le interesan ni le parecen importantes, bueno, a mí tampoco me parece importante el señor Ademar Guevaer con todo, digamos, el dinero y la influencia que tenga, dice que también va a revelar algo con respecto a la Fuerza Aérea Peruana como bomba periodística ufológica en Foz de Iguazú. Vuelvo a rogarle al señor Guevaer y a cualquier extranjero, sea mexicano, brasileño, argentino o chileno o lo que sea, o el país que sea, que están ayudando a cometer legicidios constitucionales con la Constitución Política del Perú. Yo respeto mucho la Constitución de México, nunca me he metido con la Constitución de México, tengo muchos amigos y hermanos mexicanos, Renzo, Jorge. Yo respeto la Constitución de Brasil, respeto la Constitución de Argentina y de Uruguay, así como su bandera, su escudo y su escarapela. Pero acá es el mundo al revés. O sea, acá vienen extranjeros al Perú y quieren hacer lo que quieren con las leyes. Esto no se puede permitir eso. Por dignidad y porque lo peruano debe ser de los peruanos. Los documentos ovnis de Perú son de los peruanos. Y vuelvo a decir, no pertenece a la Fuerza Aérea. No dicen copyright, Fuerza Aérea, todos los derechos reservados. Señores, la Fuerza Aérea, los documentos me pertenecen a mí, a Mario Segarra, a Renzo, a Jorge, a señor Perales, a todos los 24 millones de peruanos. Y el único autorizado para desclasificar es el presidente Ollanta Humala. Por eso pido desde Revelaciones Sin Fronteras, señor presidente Ollanta Humala, es el tiempo que usted se pronuncie públicamente sobre esta irregularidad. Igual de la doctora Ana Jara, y también, ¿por qué no, el ministro de Defensa, que se pronuncie sobre lo que está pasando en las oficinas que están bajo su cargo? Porque ya es tiempo, ¿eh? ¿No? Ya Sería es bueno que Ollanta, de esas reuniones que tienen normalmente con su par ecuatoriano, Rafael Correa, sí, le haga esta consulta de cómo, o algún periodista, realizarlo. O algún periodista independiente en la conferencia de prensa, cualquiera, en cualquier punto Porque del ya país. Sabemos que Cosito es así medio tímido, ¿no? Ah, bueno, pues, pero acá se trata de o se cumple la ley o no se cumple la ley. Entonces, si vamos a decir que las Fuerzas Armadas pisan la ley constitucional, entonces, ¿qué se respeta? Entonces estamos como estamos. Estamos como, digamos así, el Ministerio del Interior, que cada vez entra un ministro que no sabe qué hacer con respecto al otro. Y cada vez hay más asesinatos en la calle, hay más sicariato, hay más corrupción. Entonces, un padre de familia ha sido asesinado en Trujillo, en Chiclayo hace poco, solamente por defender su casa. Y hay periódicos y televisoras que dicen sujeto, delincuente. Se debe decir, y esos periódicos deberían disculparse con la familia de eso
y también el ministro debería disculparse con la familia en público y en privado. O sea, acá se cumple la ley, los que tienen que dar el ejemplo de cumplir la ley no la cumplen. Y entonces, ¿y eso qué produce al final en la población? Anomia social. Claro, dicen, como el grandote no respeta la ley, yo tampoco la respeto. Bueno, pero Mario Segarra sí respeta la ley. La ha respetado y la va a respetar porque así me enseñaron mis padres y mis abuelos. Esa es la diferencia entre yo y ustedes. Yo vengo de buena cuna, y Renzo y Jorge también. Pero ustedes no sé. Ustedes tienen que dar el ejemplo. Como funcionarios del Estado están y son, ojo, bien la palabra, funcionario del Estado público, servidor público. Tienen que servirme a mí, a Renzo y a Jorge y a los 24 millones de peruanos. El que no reconozcan los derechos de Mario Segarra quiere decir que no reconocen tampoco los derechos de los 24 millones de peruanos. O sea, ellos dicen que porque uno solo pide, no vale. Falso. Los derechos de un heladero son tan importantes como los derechos de Mario Segarra. Los derechos de un panadero son tan importantes como los derechos de un millonario minero petrolero. Así que aquí no se trata de quién tiene más plata, sino se trata de quién cumple la ley. Y señores, a acatar la ley, a cumplir la ley. Y pónganse en orden, de una vez. Bueno, eso es lo que tendría que decir. Ya el tiempo se nos va, es hora de decir adiós. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Hemos tenido unas noticias bastante impactantes en el caso de los ovnis expedientes en mexicanos Cuba y de Cuba. Verdaderamente. Bien, entonces nosotros ya nos queda simplemente invitarlos a que escuchen un próximo programa. Más adelante los vamos a avisar. Estamos siempre en constante observación de sus sugerencias y sus comentarios. Pueden escribirnos, como ya saben, a nuestro correo electrónico Revelaciones Sin Fronteras, Hotmail, y también a nuestro Facebook, el mismo nombre, Revelaciones Sin Fronteras. Bien, hasta el próximo programa. Hasta la próxima.